muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradable público. El día de hoy estamos presentes en este podcast alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. El día de hoy trataremos un tema muy importante en la química, que son las propiedades de los elementos químicos. Durante el podcast se estarán tocando diferentes temas y puntos importantes del ya dicho tema. Sin más por el momento, comenzamos con el podcast. Hola, mi nombre es Melanie Robles y les voy a hablar acerca de la electronegatividad. Para entrar en contexto es necesario definir qué es un elemento químico. Y bueno, un elemento químico es pues una sustancia definida por un conjunto de átomos que tienen la misma cantidad de protones en su núcleo. También se le considera la forma más simple de una sustancia. Cabe recalcar que el elemento químico solo contiene una clase de átomos. Procederé a hablar acerca de la electronegatividad. Y bueno, pues la electronegatividad de un elemento es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo un par de electrones que está compartiendo con otro, al que está unido principalmente por un enlace químico. Y bueno, ¿y en qué consiste la electronegatividad? Bueno, entonces es momento de usar la imaginación mientras yo les explico en qué consiste la electronegatividad. Tenemos dos átomos, un átomo que llamaremos X y al otro que llamaremos Y. Estos dos van a estar unidos por un enlace químico. Estos mismos van a compartir un par de electrones. X comparte un electrón con Y y viceversa. Entonces, la electronegatividad es la capacidad de fuerza para jalar esos electrones hacia sí mismos del átomo. Por tanto, un ejemplo, si la electronegatividad de X fuera mayor que la de Y, lo que pasaría es que dichos electrones no se situarían en el centro, sino más cerca del átomo X. Y esto lo que hace es que la molécula no sea simétrica en cuanto a su polaridad, sino que la X contaría con una ligera carga negativa y el átomo con una carga positiva. Obviamente, los electrones estarían más atraídos al átomo X. Si en un caso dado son el mismo tipo de átomos, lo que pasaría es que pues, los electrones no se encontrarían situados en el centro y entonces se convertiría esto en una molécula apolar. Cabe recalcar que la electronegatividad pues, es una propiedad periódica y bueno, la electronegatividad de los elementos la podemos ubicar en la tabla periódica. Ahí es donde podemos observar la variación. También es importante saber observarlo en la tabla periódica porque esta va aumentando de izquierda a derecha a lo largo de los periodos y de abajo hacia arriba dentro de cada grupo. Es necesario pues aclarar que los valores de electronegatividad fueron asignados con base en una escala arbitraria que se denomina escala Pauling. El elemento que en la tabla periódica que presenta el valor más alto de electronegatividad es el flúor, con 4 unidades Pauling, mientras que los valores más bajos, o sea menor electronegatividad, corresponden al cesio y al francio. Y bueno, por último, para aclarar, pues la escala de Pauling es una clasificación de electronegatividad de los átomos y pues en ella se manejan valores desde el 4.0 hasta el 0.7 en Pauling. Y le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, compañera. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es una medida de variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Es una propiedad periódica que nos da la información sobre el comportamiento químico de los elementos. Características es que aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. También aumenta de abajo y hacia arriba. De las dos formas lo hace electronegatividad. La afinidad electrónica es el cambio de la energía agregando un electrón a un átomo en un estado gaseoso. Muchas gracias, compañero. Pues yo soy Ana Johnslin y yo les voy a presentar el tema de la energía de ionización de las propiedades de los elementos químicos. Primero les voy a dar una breve descripción. Creo que este tema no es tan extenso. Y bueno, la energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en su estado gaseoso. Y como cabe recalcar que un electrón es una partícula con carga negativa. Entonces, también es importante mencionar que los electrones se encuentran atraídos por el núcleo y es necesario aportar energía para arrancarlos. Y en esto se sabe que siempre los electrones de la última capa, que son los más débilmente atraídos por los núcleos. También los electrones forman la certeza exterior, reactiva de los átomos que interaccionan con otros y esos forman vínculos químicos que mantienen a las moléculas unidas. Como les dije, este tema no es tan extenso, o este subtema, y yo le cedo la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias, compañera, por esa información y buenas tardes a todos. Seguimos con radio atómico. Bueno, se dice que el radio atómico indica la distancia media entre dos núcleos de un mismo elemento enlazados entre sí, de dos átomos que están adyacentes y están unidos mediante el enlace covalente. También de cierta forma se dice que dependiendo del tipo de elemento, existen diferentes técnicas para su determinación, como la difracción de neutrones, de electrones o de rayos X. Esto se dice que en los grupos del radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo, y en los periodos disminuye al aumentar hacia la derecha debido a la atracción que ejerce el núcleo.
sobre los electrones de los orbitales más externos disminuyendo hacia la distancia núcleo-electrón. Para disponer la medida de un tamaño de los átomos se hace la suposición de que cuando se unen dos átomos compartiendo electrones mediante enlace covalente, son dos esferas que quedan superpuestas en parte, así como cuando se mide la distancia de enlace entre dos átomos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno. Ese valor es el doble radio atómico. Se dice que el radio atómico se define como la mitad de distancia entre dos núcleos del elemento unidos por enlaces covalentes puros. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Pues agradecemos la información sobre este tema que fue el radio atómico. Bien, yo les voy a platicar sobre carácter metálico. Bien, el carácter metálico es el grado de semejanza de un elemento a un metal. Este se relaciona con la tendencia de un átomo al perder electrones. También se refiere a todas aquellas variables químicas o físicas que definen a los metales o los distingue de otras sustancias de la naturaleza, que por lo general son duros, sólidos, son brillantes o con altas conductividades térmicas. Sin embargo, pues no todos los metales fungen con esas características. Por ejemplo, el hidrógeno aparentemente no es metálico, pero puede comportarse como un metal en condiciones extremas. Esas condiciones pueden ser bajo presiones abismales o temperaturas muy bajas, rondando el cero absoluto. En la tabla periódica podemos observar el carácter metálico varía de la siguiente manera. El carácter metálico disminuye de izquierda a derecha y aumenta en sentido contrario. Asimismo, esta aumenta de arriba hacia abajo. Pues bien, este es un tema que fue carácter metálico. Muchas gracias por su atención en este podcast. Gracias, compañeros, por escuchar los conceptos de las propiedades de los elementos químicos. Esperamos que igual estos temas sean de su importancia y de su información. Les agradecemos su tiempo.